Me gustaba Nilsson. Lo seguí durante años, desde el aula hasta el campo deportivo, desde el último curso de secundaria hasta la universidad. Más tarde, para evitarme, solicitó estudiar en el extranjero. El precio de un billete de avión de solo ida equivalía a un año entero de trabajo de mi madre vendiendo en el mercado. Ya no pude seguir persiguiéndolo. Y tampoco quise hacerlo más. Aquel día me quedé toda la tarde fuera del aeropuerto, mirando los aviones cruzar el cielo sobre mi cabeza, hasta desaparecer, convertidos en una fina línea blanca. Pensé que ese era el final. Las personas de mundos distintos, en realidad, no deberían volver a encontrarse, pero el destino siempre juega sus propias cartas. 5 años después, en la boda de un amigo, bebí un poco de más. Cuando volví a abrir los ojos, Nilsson estaba durmiendo a mi lado. Historia principal. A las 4 de la madrugada, la luz pálida de las farolas se colaba por la rendija de las cortinas e iluminaba la cama grande de la habitación. En el instante en que desperté, lo primero que percibí fue un aroma frío y desconocido. Un brazo descansaba sobre mi cintura, su temperatura ardiente. Nilsson estaba a mi lado, con el torso descubierto. Desde la clavícula hasta el pecho se marcaban varias huellas rojizas, evidentes incluso en la penumbra. El movimiento lo despertó. Se incorporó un poco, con la voz ronca y somnolienta. Aún es temprano, duerme un poco más. Sentí la garganta cerrarse, como si tuviera algodón atascado. ¿Por qué pasó esto?, pregunté. Se quedó quieto un segundo. Sus ojos se despejaron por completo. Se sentó despacio, y la sábana resbaló hasta su cintura. Anoche bebiste demasiado. No querías soltarme. Aquellas palabras fueron como una bofetada directa al rostro. La vergüenza me atravesó de golpe y solo quise huir. Me incliné a buscar mis zapatos, pero no los encontré por ninguna parte. Al final, caminé descalzo hacia la puerta. Nilsson bajó de la cama y me sujetó la muñeca. Cámbiate primero. El suelo está frío. No logré zafarme. Me giré para mirarlo y dije, palabra por palabra. Nilsson, escucha bien, lo de anoche, considéralo como si nunca hubiera pasado. Yo tampoco voy a aferrarme a ti. Le aparté la mano, abrí la puerta y salí corriendo. En la esquina del pasillo me apoyé contra la pared, con ganas de vomitar, aunque no salió nada. En mi mente, sin embargo, seguía apareciendo su mirada de hace un momento, tan suave que casi dolía. Me pasé la mano por la cara con fuerza, aplastando cualquier emoción sobrante. No iba a permitirme malinterpretar nada. Entonces lo entendí. Eso ya era un recuerdo. Todo había pasado hacía mucho tiempo. No reaccioné hasta que mi madre me llamó varias veces en el hospital. Solo cuando me tocó el hombro volví en mí. Mamá, ¿qué decías? Ella me miró con preocupación. ¿Te encuentras mal? Estás muy pálido. Bajé la cabeza y bebí un poco de gachas. Mucho trabajo. Me quedé despierto toda la noche. Asier, dile algo al médico. Vámonos a casa. Sabía que le dolía el dinero. La operación de corazón y el tratamiento posterior habían vaciado todos nuestros ahorros, sin contar el pago diario a la cuidadora. Entre semana trabajaba, los fines de semana hacía de todo, barista, obrero, cargar bebidas, lo que fuera que pagara. Si no había nada, repartía comida. Me metí el último bocado de sándwich en la boca. Mamá, eso no lo decides tú. Escuchemos al médico. Ella bajó la voz. No se va a curar, es gastar dinero en vano. Sonreí como si nada importara. No te preocupes por eso. Tu hijo encontrará la manera. Suspiró. Soy yo quien te arrastra. Miré su cabello, encanecido antes de los 50, y sentí la garganta apretarse. Mamá, ¿alguna vez pensaste que yo era una carga? Mientras hablaba, le masajeé el brazo. Por las infusiones, su piel estaba llena de marcas oscuras. Esfuérzate un poco más, ¿sí? No me dejes solo. La llegada del médico rompió el silencio pesado de la habitación. Después, cuando llegó la cuidadora, dejé todo arreglado y dije que tenía que trabajar horas extra antes de irme. Era sábado, y además llovía con fuerza. El sistema de repartos colapsó de pedidos. Acepté uno en una zona de villas. Solo la propina eran 200. Un segundo estaba celebrando haberlo conseguido, al siguiente, resbalé junto con la moto en un charco. Me levanté primero para revisar la caja. Por suerte, la comida seguía dentro. Volví a montar y seguí. Pero al llegar, lo noté, la sopa se había derramado. Limpié el borde del envase con una servilleta y pedí disculpas sin parar. El cliente refunfuñó y se dio la vuelta. Reuniendo valor, hablé. Señor, la propina.
¿Te caes así y todavía pides propina? Me cortó. ¿Estás desesperado por dinero? Sabía que estaba en falta, pero insistí. Aunque sea un poco, nada. O llamo a seguridad. La recepcionista corrió a mediar, empujándome hacia la salida. ¿Qué ocurre aquí? Una voz conocida sonó a mi espalda. Mi cuerpo se tensó por completo. La sangre pareció detenerse. Señor Nilsson, este repartidor, tal vez la lluvia afuera era demasiado fuerte. Yo solo podía oír mi propio corazón. Levanta la cabeza. Repitió, en voz baja. Lo hice despacio, centímetro a centímetro, hasta encontrar su mirada. Se fijó en mi uniforme. Su expresión era peor que el cielo gris del exterior. ¿Por qué haces esto? ¿No terminaste la universidad? Al oír que nos conocíamos, el cliente sacó rápido unos billetes y me los tendió con una sonrisa forzada. Los miré unos segundos, con los dedos rígidos, y al final los tomé. Agradecí en voz baja y caminé hacia la puerta giratoria, pero antes de salir a la lluvia, él me agarró de nuevo. Respóndeme, ¿por qué haces esto? Miré mis zapatos empapados. ¿Y qué tiene de malo repartir comida? ¿Te molesta? Y yo no. Aviso, su pedido está a punto de exceder el tiempo límite. La voz mecánica sonó entre los dos. Le sonreí. ¿Lo oyes? Mi siguiente pedido va a retrasarse. ¿Puedo irme ya? Tiré de la mano con fuerza y sentí un tirón. Entonces noté el corte en la palma. En ese momento no dolía. Ahora sí, como un aguijón. Nilsson también lo vio. Te llevo al hospital. Su preocupación no me reconfortó. Me hizo sentir aún más incómodo. Di un paso atrás. No me sigas, te lo ruego. Me di la vuelta y me metí en la lluvia. Esta vez, él no me siguió. Aquella noche, al volver al hospital, pedí unas gasas en el mostrador de enfermería, me envolví la mano sin pensarlo mucho. Y, cuando mi madre por fin se quedó dormida, bajé solo al exterior del edificio. La lluvia caía fina y constante. Me refugié bajo un pequeño kiosco y saqué una cajetilla de cigarrillos aplastada. El encendedor sonó con un clic seco. Di una calada protegiendo la llama con la mano, el humo áspero me raspó la garganta y casi me hizo llorar. Nilsson y yo no estábamos en la misma clase. Al principio, nuestras vidas no se cruzaban. Una noche, después de un trabajo a medio tiempo, 4 o 5 chicos me acorralaron en un callejón oscuro. Todo porque a una chica que les gustaba les habló un poco más de la cuenta conmigo. No había cámaras. Golpearme allí era fácil. Yo no buscaba problemas, pero tampoco sabía huir. Me defendí como pude, hasta que el cuerpo ya no respondió. No pude pelear más ni escapar. Una patada me lanzó al suelo, directo al agua de la lluvia. Cuando estaba a punto de cubrirme la cabeza y aguantar, una voz gritó desde el fondo del callejón. La policía. No fue fuerte, pero bastó. Los chicos desaparecieron en segundos. Él apareció con un paraguas. Vestía un conjunto deportivo blanco, completamente fuera de lugar en aquel entorno. Me tendió la mano. ¿Puedes levantarte? Mi terquedad despertó. Me apoyé en la pared para ponerme de pie, pero resbalé y volví a caer, levantando una salpicadura ridícula. Él se rió. Bajo la luz de la farola, sus ojos brillaban de una forma imposible de ignorar. Desde entonces, empecé a buscarlo por toda la escuela. Llegaba antes a la cancha, lo esperaba en el comedor. Sabía exactamente qué día iba a la biblioteca. Con su silenciosa aprobación, acercarme dejó de parecer una invasión. Cuando supe que sabía dibujar, le rogué que me hiciera un retrato. La luz entraba por la ventana, caía sobre el chico que sostenía el lápiz, y su mirada, sin querer, se quedaba en mí. En ese instante, sentí algo parecido a una pluma rozándome el pecho. Una picazón suave, inesperada. Lástima que aquel dibujo nunca se terminara. Algo urgente surgió, y quedó en nada. Por orgullo, jamás le hablé de mi familia. Solo dije que quizá no seguiría estudiando después del instituto. No preguntó por qué. Solo dijo, ¿y si vamos a la misma universidad? Decía que estudiar, conseguir un buen trabajo, era la única forma de darle una vida mejor a quienes amábamos. Y no lo decía por decir. Empezó a vigilar mis estudios, a ayudarme con planes de aprendizaje, a revisar mis errores uno por uno. Yo mejoraba. Y cuando alguien mejora, otros sienten envidia. Alguien dijo que yo era el perro faldero de Nilsson, que me le pegaba porque su familia tenía dinero. Me peleé con él. El asunto creció demasiado. Hubo sanción y aviso público para toda la escuela. Esa noche, caminamos juntos de regreso al dormitorio. Su silencio me dio miedo. Mi orgullo no me dejó explicarme,
pero también me aterraba que pensara lo mismo que los demás. Cuando llegamos, se giró de repente. Sé que no eres así. Hizo una pausa, y su voz bajó. Lo que me enfada es que no debiste pelearte, y menos en la escuela. ¿No pensaste en tu futuro? En su rostro no solo había reproche, también había preocupación. Esa noche, Nilsson dejó una semilla en mi corazón. Germinó en silencio, echó raíces profundas, creció sin control. Más tarde, entré en su misma universidad. El campus era enorme, pero aún así, iba a buscarlo 3 veces al día. Sus compañeros bromeaban. «Tú, esposita, viene otra vez». Él nunca lo negó. Yo lo tomé como permiso, y mi valentía creció. Un día, doblé con cuidado aquella hoja fina, y la dejé dentro de un libro antes de devolvérselo, esperando su respuesta. La respuesta nunca llegó. En su lugar, llegó su distancia. El campus era grande, y encontrar a alguien que quiere evitarte, es casi imposible. Hasta que un día lo acorralé al salir de clase. «Hermano, ¿por qué no respondiste?» «¿Responder qué?» «La carta, la que dejé en el libro». «¿No la viste?» «La vi». Su tono era demasiado calmado, tan calmado que, por primera vez, dudé. «Entonces, tú también me quieres, ¿verdad?» Me miró. Solo unos segundos, pero se sintieron eternos. El silencio se alargó hasta doler. «Nunca», dijo al fin. La luz en mis ojos se apagó de golpe. Me faltó el aire. «¿Nunca?» Mi voz tembló. «Entonces, ¿por qué fuiste tan bueno conmigo?» Apartó la mirada. «Soy bueno con todos. ¿Eso significa que tengo que quererlos?» No quise oír más. Lo empujé contra la pared y me acerqué sin pensar. Así ocurrió nuestro primer beso. Sin dulzura, sin romanticismo, solo una mezcla amarga de impulsos y dolor. Nada parecido a lo que yo había soñado. Más tarde, el incidente se propagó por todo el campus universitario con la velocidad del viento. El tutor me llamó a su despacho. «¿Quién crees que eres? ¿Con qué derecho cambias tu futuro por una farsa así?» No me arrepentí. Busqué a Nilsson por todas partes, pero ya no pude encontrarlo. Teléfono apagado, dormitorio vacío. Hasta que vi en la oficina académica una solicitud de intercambio internacional. En ella, el nombre, Nilsson, aparecía con claridad. El día que se fue, corrí al aeropuerto. Aún así, no logré verlo por última vez. El mayordomo que había ido a despedirlo me dijo: «No pertenecen al mismo mundo. No sigas insistiendo». Eso mismo ya lo habían dicho compañeros y profesores. En aquel entonces, yo me burlé. Creía que el amor podía vencerlo todo, incluso las diferencias de clase. Más tarde, trabajando en empleos temporales, entendí algo muy simple. Solo para entrar en una urbanización de lujo, había que pasar innumerables controles. Poco a poco, escuché los aviones cruzar el cielo desde una ventana cualquiera, y ya no me provocaban ninguna emoción. Después, mi madre enfermó. Los altos costos médicos me dejaron sin aliento. La vida ocupada me hizo olvidar que alguna vez quise tanto a alguien. La colilla del cigarro me quemó los dedos. En ese momento, llegó un mensaje de un número sin nombre. «¿Te pasa algo? ¿Estás en dificultades?» Miré esa frase y los ojos se me llenaron de lágrimas. Alcé la vista hacia las ventanas iluminadas del hospital, apagué el cigarro en el basurero y caminé hacia el ascensor. Lo que no sabía era que mi teléfono volvió a encenderse en el bolsillo. Aquella noche no pasó nada. «No te preocupes». Pero el mensaje quedó sepultado entre notificaciones irrelevantes. Durante los días siguientes, el ánimo de mi madre mejoró. Sonreía cada vez más. Justo cuando pensé que todo iba por buen camino, recibí una llamada de la cuidadora, en mi puesto de trabajo. «Asier, ven rápido al hospital, tu madre tiene dificultad para respirar». No esperé a que terminara. Pedí permiso y corrí al hospital. El médico caminaba con urgencia. Cirugía inmediata. Pague primero en la planta baja. Mi cabeza zumbó. La camilla avanzó por el pasillo, las ruedas golpeaban el suelo una y otra vez. Empecé a llamar a todos. «Asier, tu cuñada acaba de dar a luz, apenas alcanza para la leche. Hermano, aún no he podido devolverte el dinero anterior, ahora no puedo ayudar». Llamé a todos los que pude. Pero todos eran personas comunes, cada uno con su propia carga. La enfermera insistía. «Familiar. Si seguimos esperando, no entraremos al quirófano». Vi a mi madre en el pasillo, el rostro pálido, la mascarilla de oxígeno empañándose una y otra vez. En ese instante sentí una desesperación absoluta. Odié mi propia impotencia. Finalmente, marqué otro número.
¿Puedes prestarme algo de dinero? Hubo 2 segundos de silencio. Envíame el número de cuenta. Los ojos me ardieron, pero no tuve tiempo de llorar. Corrí directo a la ventanilla de pagos. El reloj de la zona quirúrgica avanzaba con lentitud insoportable. La cuidadora fue y volvió, me dio 2 panes. Aunque no tengas hambre, come. Si tú caes, ¿quién cuidará de tu madre? Comí sin pensar, mientras mi mente se llenaba de recuerdos. Ella echando de casa a quienes le decían que me abandonara en el pueblo. Y rehaciera su vida mientras aún era joven. Levantándose a las 3 o 4 de la madrugada, para ir a comprar verduras y venderlas en el mercado. Siempre sonriendo, diciendo que la vida mejoraría. Diciendo que yo tendría futuro, que algún día le daría una buena vida. Y ahora, estaba sola, en una sala fría de operaciones. 6 horas y 37 minutos después, la luz roja se apagó. El médico salió y se quitó la mascarilla. La paciente está fuera de peligro por ahora. Pasará unos días en UCI y luego podrá ir a una habitación normal. Las piernas me fallaron. Me deslicé contra la pared y por fin me permití llorar. El personal médico me aconsejó varias veces. Vaya a casa, dúchese y descanse. Aquí no puede ayudar, le avisaremos si ocurre algo. Negué con la cabeza, la garganta seca. Doctor, déjeme esperar aquí. En ese momento, el teléfono en el bolsillo de mi abrigo vibró. Fui hasta el final del pasillo y contesté. Hola, buenas tardes. Soy el asistente personal del presidente Nilsson. Por favor, prepárese. Esta noche, a las 7, debe presentarse en su residencia. La dirección se la enviaremos enseguida. No hizo falta explicar nada más. Regresé mecánicamente a mi habitación alquilada. Me duché. El agua caliente cayó sobre mi cabeza. El llanto quedó ahogado por la ducha. No sabía si mi rostro estaba mojado por el agua o por las lágrimas. Me vestí con ropa limpia y tomé un taxi hacia la dirección indicada. Por la ventana vi la luna suspendida al final de la ciudad. A los 18 años, un muchacho había intentado alcanzarla con todas sus fuerzas. Ahora, levanté lentamente la ventanilla. La luz de la luna quedó afuera. Con mis propias manos, cubrí esa claridad con sombras. Puse precio al amor más puro de mi juventud. 500.000. Y lo vendí de la forma más barata posible. El asistente me condujo hasta la entrada. Antes de irse, dejó dicho que todo estaba en la sala y que podía ir preparándome. Bajé la cabeza. Sentía las orejas arder, y los dedos me temblaban al tocar los botones de la ropa. Luego solté una risa irónica. Ya estaba allí, ¿para qué fingir dignidad ahora? Me quité la chaqueta, dudé un segundo, y entonces escuché una voz detrás de mí. Nilsson apareció en la puerta del despacho, aún con unos documentos en la mano. Su expresión pasó de sorpresa a desconcierto. ¿Solo ibas a preparar la cena? Dijo. ¿Por qué te has quitado tanta ropa? Se giró de inmediato. Vístete rápido, no quiero que te resfríes. Me puse la ropa de nuevo de forma torpe, deseando desaparecer bajo el suelo. Cuando volvió a mirarme, sonrió ligeramente. ¿En qué estabas pensando? Yo me sentía incómodo y molesto a la vez. Si no era eso lo que quería, entonces, ¿para qué estaban esas cosas en la bolsa? Él miró el paquete de reojo, con un gesto algo rígido. Mi asistente se equivocó, dijo. Luego me entregó un sobre de documentos. Lo abrí. En la primera página se leía claramente. Contrato de préstamo. Todo estaba detallado con precisión. Las partes, la fecha, la cantidad. Solo una cláusula resultaba inesperada. El pago se compensaría preparando comidas, una por cada 10.000. No era un chef profesional. Ningún plato mío valía tanto. Esto no es justo para ti, dije. Prefiero devolverte el dinero, aunque me lleve tiempo. Si es justo o no, lo decido yo, respondió en voz baja, sin dar margen a discusión. Firma. Sabía que en su casa no faltaban empleados, pero mi mente estaba hecha un caos. Solo quería terminar rápido y volver al hospital. Nilsson guardó el contrato y me llevó a la cocina. Pensé que me pediría algo complicado, pero solo quería 2 platos sencillos de pasta. Me vio sentado frente a la mesa, ausente. Cuando termines de comer, te llevo de vuelta al hospital. Creí que aquel contrato significaba algo a largo plazo. Pero, salvo esa noche, Nilsson no volvió a decir nada. En el hospital, mi madre durmió 5 días enteros antes de despertar. El hospital incluso la trasladó gratuitamente a una habitación VIP. Como siempre, me preguntó si estaba comiendo bien. Y me recordó que tuviera cuidado al salir. Asentí, llevándole un vaso de agua tibia a los labios. Tras beber un sorbo, preguntó en voz baja.
¿Ese chico ha vuelto? No dijo su nombre, pero yo sabía perfectamente a quién se refería. Después del instituto, no hacía más que hablar de Nilsson. En la universidad, en cada llamada, seguía siendo él. Mi madre sonreía y decía, ¿de verdad es tan bueno? Yo lo llevé a casa una vez y le pregunté, ¿no es increíble? Luego dejé de mencionarlo. Ella tampoco volvió a preguntar. Y ahora, esa pregunta era como un cuchillo sin filo, abriendo recuerdos que ambos fingíamos haber enterrado. Estaba a punto de cambiar de tema. Cuando llamaron a la puerta de la habitación, me giré. Nilsson estaba allí, con traje, los hombros mojados por la lluvia, como si hubiera venido corriendo desde algún evento importante. Mi corazón dio un golpe seco. ¿Nilsson? Dijo mi madre, llena de alegría. Él asintió. Buenas tardes, tía. Se quedó toda la tarde en el hospital. No se fue hasta que cayó la noche. Las luces del pasillo alargaban nuestras sombras. Me dijo que había estado muy ocupado, que acababa de regresar de un viaje de trabajo. Ya he hablado con todos aquí, añadió. No te preocupes. Asentí, con la garganta seca. Gracias, Nilsson. Me miró unos segundos. Luego suspiró suavemente. ¿Eso es todo? Solo entonces noté el cansancio en sus ojos, las marcas del viaje apresurado, el cuello de la camisa aún húmedo. Sentí ese frío colarse en el pecho. Vuelve a descansar bien, dije. Se quedó un instante en silencio, y una leve sonrisa apareció en sus labios. De acuerdo, quédate con tu madre. Después de eso, Nilsson empezó a venir al hospital todos los días. Siempre encontraba un rato para charlar un poco con mi madre y luego se marchaba con prisa. Cada día, el tiempo que ella permanecía despierta era más corto. Aquel día, el sol brillaba con una claridad casi cruel. Llamó a Nilsson para que se acercara a la cama, y con sus dedos delgados y secos, le tomó la mano. Tengo un favor que pedirte, dijo. No necesito que hagas nada extraordinario por él. Solo, cuando este niño ya no pueda más, ayúdalo a levantarse. Con eso basta. Los ojos de Nilsson se enrojecieron al instante. La nuez de su garganta subió y bajó 2 veces antes de que pudiera responder, con la voz ronca. Tía, cuidaré bien de él. Gracias, susurró ella. Cerró los ojos un instante, y una lágrima se deslizó entre sus cabellos ya canosos. Luego giró la cabeza hacia mí. Su voz era tan suave como una brisa leve. Asier, deja que mamá se vaya, tu papá ha venido a buscarme. Mis rodillas cedieron sin control. Me arrodillé junto a la cama y un sollozo se me escapó del pecho. No pude emitir palabra alguna. Solo apoyé la frente sobre el dorso de su mano, que aún conservaba algo de calor. El funeral de mi madre fue organizado por Nilsson. No me negué. Con mis propias fuerzas, ya no tenía energía para despedirla con dignidad. Cuando ella estaba hospitalizada, yo era como una marioneta controlada por los hilos de la vida. Ahora, ese hilo se había roto. Y yo también caí. Las verduras encurtidas del refrigerador, las orquídeas del balcón, todo seguía impregnado de su presencia. Me tumbaba en la mecedora de mimbre en la que ella solía sentarse, y así pasaba el día entero. Hasta que Nilsson me llamó por teléfono. ¿Piensas incumplir el contrato? Me levanté. Tomé un autobús durante 1 hora y media y llegué tambaleándome a su casa. Al entrar, el aroma de la comida me envolvió. Dijo que había llegado tarde y que la tía ya había cocinado, que me sentara a acompañarlo a terminar de comer. Si te atreves a irte, añadió, iré a quejarme con tu madre. Diré que su hijo no cumple su palabra. Así, sin darme cuenta, pasé de cocinar para él, a simplemente sentarme a comer con él. El tiempo y el lugar nunca eran fijos. Yo sabía que, aunque lo llamara, cumplir el contrato, en realidad él me estaba empujando, paso a paso, a seguir adelante. Desde el préstamo de dinero, el traslado de mi madre a otra habitación, hasta hacerse cargo de los asuntos posteriores, todo. Y aún así, no entendía cómo podía no aprender la lección. No tenía miedo de que yo volviera a malinterpretar las cosas y a aferrarme a él, pero nunca se lo pregunté. Hay palabras que, una vez dichas, solo generan incomodidad para ambos. Le estaba profundamente agradecido, pero ese agradecimiento ya no volvería a convertirse en una carga llamada amor. El tiempo pasó rápido. En un abrir y cerrar de ojos, llegó la última comida del contrato. Ese día, Nilsson estaba extraño. Había perdido la seguridad tranquila que siempre tenía. Asier, dijo, después de esta noche, ya no me deberás nada. No respondí, porque hacía tiempo había decidido que el dinero, se lo devolvería, pasara lo que pasara. Luego preguntó,
¿Puedes venir conmigo a ver algo? ¿El qué? Cuando lo veas, lo sabrás. Con el corazón lleno de dudas, lo seguí al segundo piso. En cuanto giró la cerradura, la habitación quedó completamente a oscuras. Clic. Las luces se encendieron una tras otra. El suelo, las mesas, las paredes, pinturas, por todas partes. Todas mostraban el mismo rostro. Mi mirada quedó clavada en la más central, la más visible. En el estudio, un chico de 18 años. Los labios tímidos, pero los ojos ardientes, como si pudieran quemar el papel. Un zumbido explotó en mis oídos. Di un paso atrás sin darme cuenta, hasta chocar con el marco de la puerta para no caer. Miré a Nilsson, con la voz temblorosa. ¿Por qué? ¿Por qué existían esas pinturas? ¿Era por amor? ¿Y si lo era? ¿Por qué me rechazó entonces? ¿Y si me rechazó? ¿Por qué dejarme ver esto ahora? Nilsson no se acercó. Se quedó a un paso de distancia, como un niño que espera un juicio tras haber hecho algo mal. Escúchame primero, ¿sí? Respiró hondo. Su voz era áspera, y sus ojos estaban llenos de tristeza. ¿Recuerdas la carta de confesión? La primera persona que la abrió, no fui yo, fue mi padre. Entonces todo quedó claro. Después de descubrir la carta, su padre montó en cólera, y le prohibió tajantemente seguir teniendo contacto conmigo. Nilsson intentó razonar con él, luchó como pudo, hasta que un montón de fotos de mi madre vendiendo verduras en el mercado fueron arrojadas frente a él, obligándolo a enfrentar la realidad. Un joven sin alas, armado solo con valentía. Y esa valentía, frente a un padre poderoso, no valía nada. No podía protegerme, tampoco podía proteger a mi familia. Al final, prometió no volver a relacionarse conmigo. No se atrevió a decirme la verdad. Temía romper el orgullo que yo sostenía a duras penas. Temía que, en un impulso, hiciera algo irreversible. Pensó que, con el tiempo, quizá su padre acabaría aceptándolo. Pero el destino no le dio ese tiempo. Tras aquel beso, su padre estalló por completo. Y decidió expulsarme de la universidad. Renunciar a una universidad de prestigio, para alguien de mi familia, significaba destruirlo todo. Nilsson lo sabía. Su padre, también. Solo le dio dos opciones. Quedarse en el país, y yo perdería para siempre la universidad. Que Nilsson se fuera al extranjero, cortara todo contacto conmigo, y a cambio, su padre prometía no volver a interferir en mi vida. Eligió la segunda. Después de eso, lo mantuvieron encerrado en casa, hasta el día en que partió al extranjero. Después de escuchar todo, sentí el pecho como si estuviera lleno de algodón empapado en agua. Respiraba con fuerza, pero el aire que entraba era denso y abrasador. Así que era eso. Resultó ser así. Un amor entre mundos distintos, rechazado con dureza por la familia. Un cliché, y, al mismo tiempo, brutalmente real. Pregunté con voz ronca, ¿y ahora, él ya lo aceptó? Nilsson bajó la mirada. Pasó mucho tiempo antes de responder. Ahora ya no necesito su aprobación. Desde que se fue al extranjero, Nilsson tuvo un solo objetivo, hacerse fuerte. Tan fuerte que nadie pudiera volver a manipularlo. Tan fuerte que pudiera protegerlo todo. Y lo logró. En apenas unos años, se obligó a crecer a un ritmo despiadado, expandió su imperio empresarial con todas sus fuerzas, hasta alcanzar un punto en el que podía enfrentarse a su propio padre. Solo que no esperaba encontrarme así, desgastado por la vida. Siempre quise decírtelo, dijo, pero cada vez llegaba tarde. Pensé hablar después de que tu mamá saliera del hospital, nunca imaginé que pasaría aquello. Cuando pediste dinero, sabía que si abría la boca aceptarías, pero no quería que asintieras por obligación. Dio medio paso al frente. No me tocó, pero bajó aún más la voz. Te mostré todo esto solo para que sepas algo, lo que sentiste nunca fue un amor unilateral. Tras sus palabras, el silencio se alargó entre nosotros. Respiré hondo. Los ojos me ardían. Estaba tan mal que tenía ganas de gritarle a la suerte. El destino me había hecho girar en círculos, y aún así, me devolvió a Nilsson tal como era. Pero después de tantos años, yo ya no era aquel joven imprudente. Ya no tenía el valor de amar sin miedo. Bajé la cabeza y me froté el rostro. Las manos quedaron empapadas de lágrimas. Eran lágrimas que parecían brotar desde lo más profundo del corazón, cargadas de una tristeza y una impotencia imposibles de nombrar. Más tarde, Nilsson me preguntó si estaría dispuesto a darnos otra oportunidad. Después de eso, desapareció durante un tiempo. Volvió a aparecer la víspera de Año Nuevo. Salí del edificio de la empresa y lo vi a lo lejos. Me quedé quieto un segundo. Al verme, su aura distante se desvaneció al instante.
Sonrió y caminó hacia mí. Me detuve y pregunté, ¿viniste por trabajo? Negó con la cabeza. ¿Tienes tiempo esta noche para cenar conmigo? En sus ojos había una expectación sincera. No tuve corazón para rechazarlo. El coche salió de la ciudad. Yo estaba lleno de dudas, hasta que vi la entrada del antiguo instituto. Había dado media vuelta a la ciudad solo para llevarme de regreso a esa vieja calle. Ya sabía a dónde quería ir, pero al estar frente a la puerta sentí una extraña nostalgia. El local seguía allí. Era el primer lugar donde invité a Nilsson a comer. Aquella noche, después de que me ayudara en el callejón, quise agradecerle con una comida. Sin dinero, elegí ese sitio y le mentí diciendo que era el más famoso de la ciudad. La dueña nos reconoció enseguida y comentó, sonriendo, lo rápido que pasaba el tiempo. Bromeó. ¿Otra vez traes a tu hermano mayor a comer? Yo giré nervioso el vaso entre las manos, sin saber qué decir. Nilsson, en cambio, charló con ella con total naturalidad. Nos contó que la calle sería remodelada y que los locales serían demolidos pronto. Habíamos llegado justo a tiempo. Por un momento, parecía que nada había cambiado. Solo que ahora quien hablaba sin parar ya no era yo, sino él. Con las vacaciones de invierno, el campus estaba cerrado. Tras comer, regresamos a la ciudad. El coche se detuvo frente a mi edificio. Ten cuidado al subir, dije, a punto de bajar. De pronto, me sujetó la muñeca izquierda. Con voz muy baja dijo, mi padre ya aceptó. Me giré de golpe. ¿Te enfrentaste a tu familia? Eso era lo que más temía, que Nilsson se pusiera en contra de los suyos por mí. Quería que supieras algo, aflojó la fuerza, pero no soltó mi mano. Protegerte no es solo palabras. Hoy te traje aquí para decirte que siempre he estado esperando en el mismo lugar. Solo necesitaba que volvieras la mirada. Abrí la boca, pero la garganta me ardía. Los dedos se me pusieron blancos de tensión. Al final, no pude decir nada. Tras hablar, se inclinó y soltó el cinturón con un clic. Ese sonido estalló junto a mi oído. Sentí la espalda rígida, la respiración completamente desordenada. Mucho tiempo después, al recordar esa noche, ya no sé cómo abrí la puerta ni cómo subí las escaleras. Solo recuerdo que, al llegar a casa, me acerqué a la ventana. Bajo la luz de la luna, el coche seguía allí. La puerta entreabierta. Nilsson apoyado en la carrocería, con una pequeña luz roja encendiéndose y apagándose entre sus dedos. Después de eso, Nilsson empezó a infiltrarse en mi vida sin hacer ruido, como una lluvia fina. A veces me llevaba bocadillos que me gustaban. A veces aparecía justo cuando llovía, frente a la empresa. Hasta que se acercó el año nuevo. Tal vez por más compromisos, dejó de aparecer. El año nuevo llegó en un abrir y cerrar de ojos. Afuera nevaba, y toda la ciudad estaba sumergida en la alegría de las fiestas. En la televisión, familias reunidas celebraban juntas. Fuera de la pantalla, solo estaba yo. BZZ. El teléfono vibró sobre la mesa. Al ver el nombre en la pantalla, mis dedos contestaron antes de que mi mente reaccionara. Su voz llegó mezclada con la estática. ¡Feliz año nuevo! Esas palabras me apretaron el corazón sin razón aparente. Con el móvil en la mano, caminé hasta la ventana y corrí la cortina de golpe. Bajo la farola, entre la nieve que caía, Nilsson estaba allí de pie. Sus hombros ya estaban cubiertos por una fina capa blanca. Alzó la vista y nuestras miradas se encontraron a la distancia. No me puse ni calcetines. Salí corriendo en pantuflas. Quinto piso, cuarto, tercero. Antes de pisar bien el último escalón, ya había empujado la puerta de cristal. Nilsson se giró al oírme y nuestras miradas chocaron de frente. En ese instante, todas mis dudas y miedos se desvanecieron. Corrí hacia él y me lancé directo a sus brazos. Nilsson dio un pequeño traspié, pero enseguida me rodeó con fuerza. Hundí el rostro en su pecho, de repente, no pude contenerme más. Se quedó quieto medio segundo, luego apoyó la mano en mi espalda y empezó a acariciarla despacio. ¿Tienes frío?, preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. Cuanto más me limpiaba las lágrimas, más caían. Sin decir nada, abrió su abrigo y me envolvió con él. Apoyó la barbilla sobre mi cabeza y su voz se volvió ronca. Estoy aquí. No sé cuánto tiempo lloré. Cuando el sonido de los petardos fue apagándose, aspiré hondo y levanté la mirada. Me puse de puntillas, acercándome poco a poco. En el instante en que nuestras respiraciones se mezclaron, pude oír mi propio corazón retumbar. Esta vez, Nilsson no me apartó. Solo dudó un segundo. Luego levantó la mano, sostuvo mi nuca y profundizó el beso. Subimos juntos al apartamento. Abrió la caja que había traído.
Te traje algo de comer. Todavía debe estar caliente. Todo era lo que me gustaba. Tragué saliva, y mi estómago protestó en voz alta. Come mientras está caliente, dijo sonriendo. Fui hasta el armario y saqué una botella de whisky, agitándola un poco. ¿Te quedas a beber conmigo? Así, poco a poco, pasamos de una copa para mí, una para Nilsson, una copa más, y otra más. Y luego, me desplomé. Cuando volví a abrir los ojos, ya era mediodía. Con los ojos cerrados, busqué el teléfono. 37 mensajes sin leer. Al abrirlos, el primer nombre era Nilsson. ¿En qué momento lo saqué de la lista negra? No lo recordaba en absoluto. El primer mensaje de voz duraba solo 10 segundos. ¿Sigues enfadado conmigo? Mi propia voz sonaba nasal, cargada de llanto. Hace tiempo que ya no. El segundo mensaje se reprodujo solo. Entonces, ¿todavía me amas? En el audio, lloraba sin poder respirar. Tras 2 segundos, apenas salió una palabra. Sí. Más de una decena de mensajes verdes seguidos. Todos eran disparates de borracho. Insultándolo a él, a su padre, incluso a mi jefe. Entre medias, su voz suave calmándome. Vale, todos ellos están mal. El último mensaje se quedó en mi sollozo borroso. No te vayas, no me dejes solo. El audio terminó. La pantalla quedó en silencio. La pantalla apenas se apagó cuando Nilsson llamó a la puerta y entró. Al verme encogido bajo las mantas, como un avestruz escondiendo la cabeza, me preguntó en voz baja. ¿Escuchaste los audios? Asentí muy despacio. Sí. Entonces ya no puedes hacerte el desentendido. Respiré hondo, me levanté de la cama y saqué una tarjeta bancaria del armario. Se la entregué. Aquí está el bono de fin de año y lo que he ganado últimamente. En total, 420.000. La clave es tu cumpleaños. Nilsson bajó la mirada, rozando la tarjeta con la yema de los dedos, sin decir nada. Temí que la rechazara. El resto te lo transferiré el mes que viene. Tienes que aceptarlo. Levantó una ceja. ¿Y si no lo hago? ¿Eso sería incumplir? Lo miré de frente. No es incumplir. Quiero estar contigo sin deudas, con el corazón limpio. Porque el amor de Asier nunca lleva impurezas. El silencio duró 2 segundos. Suspiró y guardó la tarjeta. Entonces añadamos intereses. Me quedé helado. ¿Intereses? Se inclinó y me empujó suavemente de vuelta a la cama. Sus labios se acercaron, su voz quedó borrosa. Sí, me arrepentí. Desde que estoy con Nilsson, cada día estoy más ocupado. Porque si quiero estar a su lado, no puedo quedarme atrás. En 6 meses aproveché todos los recursos posibles para mejorar, trabajo de día, por la noche estudio casos y proyectos hasta que me arden los ojos. Lo que no entiendo, se lo pregunto a Nilsson. Pero siempre cobra intereses. Por suerte, el esfuerzo dio frutos. La semana pasada me nombraron director general de una filial. Mi primera tarea, atraer inversión. Me quedé prácticamente viviendo en la empresa, trabajando 3 días seguidos sin parar. La tarde del 4.º día, mi asistente asomó la cabeza. Asier, hay alguien en el vestíbulo buscándote. Bajé en ascensor, con los murmullos de las chicas a mi espalda. No era chisme, cada vez que Nilsson viene, deja claro que busca a su novio. Me froté las sienes. A lo lejos, lo vi. Se acercó sonriente. Te traje ropa. No tengo frío, dije resignado. Además, tú siempre estás ocupado. No tengo tiempo, por eso hoy también trabajaré hasta tarde, sonrió. Por cierto, ¿tienes tiempo esta noche? No. ¿Mañana? Suspiró. Qué pena. Mañana hay un evento empresarial. Pensaba llevarte, tendré que ir solo. Me detuve en seco y le tendí la mano. Si tengo tiempo, si me invitas tú, siempre tengo tiempo. Nilsson me presentó uno a todos. Sabía que sus sonrisas eran por él. Tras varias rondas de cortesía, se inclinó y susurró. Tengo algo que hacer. Vuelvo enseguida. Asentí. Tomé una copa de champán, y antes de probarla, vi acercarse a su padre. Buenas tardes, saludé. Me observó con atención. ¿Sabes por qué acepté que estén juntos? Puedo imaginarlo. Porque lo quiere. Resopló suavemente. Ese chico vuelve a casa hablándome maravillas de ti, y al mismo tiempo negocia conmigo como un comerciante astuto. Me sorprendí. Ya sabía que Nilsson había hecho mucho por mí, pero aún así sentí calor en el pecho. Dejé la copa. Su aprobación para mí no es esencial, pero para Nilsson, sí lo es. Nilsson regresó apresurado y se colocó delante de mí. Papá, no lo presiones. Su padre le lanzó una mirada y luego a mí.
Todavía no ha venido formalmente a casa. Los jóvenes de hoy no tienen modales. Nilsson frunció el ceño. No hace falta que le haga caso. Si no quiere ir, no irá. Con el tiempo fundé mi propia empresa. No al nivel de Nilsson, pero bastante reconocida en la ciudad. El día de la inauguración bebí demasiado. Me aferré a él. Nilsson, ¿ahora soy alguien admirable? Él besó con ternura mi frente y secó la humedad en mis ojos. Asier, siempre lo has sido. Siempre has brillado. Apoyé la frente en su hombro y lo comprendí. La luna que cruza silenciosa las colinas no es solo luz, es compañía y protección. Y las estrellas no son el fondo de nadie, ellas mismas son la Vía Láctea. Antes de terminar este audiolibro, quiero compartir una reflexión personal sobre esta historia. Para mí, lo más valioso de la novela no es el romance en sí, sino el tiempo que separa a los personajes. No es una historia de amor a primera vista, sino de amor que llega demasiado temprano y regresa demasiado tarde. El autor escribe muy bien el contraste entre dos mundos. No lo hace con grandes discursos, sino con detalles pequeños. El trabajo diario, el cansancio, las decisiones silenciosas. Eso hace que el dolor se sienta real, no exagerado. También me gustó que los personajes no sean perfectos. Cometen errores, huyen, se callan cosas importantes. Justamente por eso parecen personas reales. Y no simples protagonistas idealizados. Si tuviera que señalar algo menos logrado, creo que algunas separaciones se prolongan demasiado. Como lector, hay momentos en los que uno desea que los personajes hablen antes, que expliquen más, que no carguen solos con todo. Pero tal vez ese sea el punto de la historia. En la vida real, muchas veces no hablamos a tiempo. Esta novela no trata solo de amor, sino de crecimiento, de dignidad, y de aprender a no perderse a uno mismo, incluso cuando se ama profundamente. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Qué parte de la historia te dejó una impresión más fuerte? ¿Te identificaste con alguno de los personajes? Te leo en los comentarios. Gracias por escuchar hasta el final.